Video en la cual vamos a ver la vista de hoja de datos en el programa Microsoft Access, en la cual lo primero que vamos a hacer es ingresar al software. En lo primero que vamos a ver aquí es un pequeño concepto de qué es la vista de hoja de datos, en la cual la vista de hoja de datos es similar a una hoja de cálculo de Excel y muestra los datos ordenados de una cuadrícula formada por filas y columnas. Las columnas representan los campos de la tabla, mientras que las filas son los registros de los datos almacenados en una tabla. Las tablas no son los únicos objetos que disponen esta vista. Las consultas y formularios disponen también en la vista de hoja de datos, en la cual aquí vamos a ver que tenemos aquí la cinta de opciones, en la cual tenemos inicio, crear, datos externos, herramientas de base de datos, en la cual vamos a explicar el icono de datos externos. Los datos externos podemos ver que podemos importar y vincular o exportar con Access, con los cuales podemos importar con Excel, con Access o con la base de datos de ODBC, y también podemos archivar con archivos de texto, archivos de XML o también con otros documentos, en la cual con exportar podemos ver igual también que podemos con Excel, archivos de texto, XML, PDF o con correos electrónicos, en la cual aquí en el siguiente icono vamos a ver la herramienta de base de datos, en la cual primeramente vamos a explicar qué es una base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información, en la cual la base de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Partes de una base de datos, en la que podemos ver aquí tenemos tablas. Tabla significa que es una base de datos que es similar a una apariencia de una hoja de cálculo, en la cual que los datos se almacenan en filas y columnas. También tenemos los formularios. Los formularios se conocen a veces como pantallas de entrada de datos. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botones de comando que ejecutan diversos comandos. También tenemos los informes. Los informes se ven también como un resumen y presentar los datos de las tablas. Normalmente, un informe responde a una pregunta específica como ¿cuánto dinero se ha facturado al cliente este año? Cada informe se puede diseñar para presentar la información de la mejor manera posible, en la cual también tenemos consultas, que significa que son la verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos, que pueden realizar numerosas funciones diferentes, y su función más común es de recuperar datos específicos de las tablas, en la cual aquí tenemos macro. Macro en Access se le puede considerarse como un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Por ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. También tenemos los modelos. Los modelos, como los macros, son objetos que sirven para aumentar la funcionalidad de la base de datos, mientras que los macros en Access se crean seleccionando acciones de una vista. Los módulos seleccionando acciones de una lista, y los módulos se escriben en el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan conjuntamente como una unidad, en la cual aquí tenemos los campos. Los campos tenemos primeramente los tipos de datos, que en la siguiente tabla se puede observar
cuáles son los tipos de datos disponibles de Microsoft Office Access y y la capacidad de almacenamiento que tenemos, en la cual aquí tenemos primero texto, en la que dice que texto es para caracteres alfanuméricos, incluidos texto o números que se utilicen en cálculos, y tenemos el tamaño que es de 255 caracteres, en la cual también procedemos a tener aquí número, en la cual que es para almacenar valores numéricos enteros o fraccionarios que se van a utilizar en cálculos excepto en valores monetarios. También tenemos la fecha y hora, en la cual que es para almacenar valores de fecha y hora, observa que cada valor almacenado incluye un componente de fecha y uno de hora. También tenemos moneda, que es para almacenar valores monetarios. Tenemos también autoenumeración, que es para generar valores exclusivos que se pueden utilizar como clave principal en Access. Inserta cuando se agrega un registro y que los campos automáticos pueden incrementarse secuencialmente en un incremento concreto y asignado. También tenemos sí o no, que es para valores booleanos, sí y no. También tenemos verdadero o falso, o activado o desactivado. Hola amigos de YouTube, continuando con la exposición de mi compañero, aprenderemos a usar los tipos de variables que tenemos en Access en la vista diseño. Como podemos ver, tenemos nuestras ya nombres de campo, con lo que tenemos el nombre del producto, la cantidad, el precio, total de la compra, la garantía, una foto, email del proveedor y la fecha de la compra. Entonces vamos a ver cómo se relacionan con nuestros tipos de variable cada nombre del campo. Entonces tenemos el nombre del producto, lo vamos a colocar como un texto corto, ya que no deberá tener más de 225 caracteres. En cantidad le pondremos un número, ya que será un número normal, máximo de unos 10 caracteres. Tenemos un entero largo. El precio que tenemos en tipo moneda, que en este caso será el dólar. Y como podemos observar, colocamos en el lugar de decimales, ponemos 2, que serán los centavos. El total de la compra lo ponemos calcular. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Tenemos aquí la expresión. Tenemos primero el tipo de resultado, que nos vendrá a ser en moneda, porque igual es el total de una compra calculado en dólares. Entonces vamos a multiplicar nuestra cantidad por nuestro precio. Entonces colocamos a continuación cantidad entre paréntesis, asterisco y entre paréntesis del precio. Para ver si el cliente adquiere una garantía, vamos a colocarlo en lo que sería en el tipo de datos sí o no. Tenemos en foto como datos adjuntos. Aquí podremos nosotros incorporar la foto de nuestro nombre del producto. Por ejemplo, si es una refrigeradora, saldrá una refrigeradora. Tenemos el email del proveedor, que será un hipervínculo. En el momento de nosotros darle clic, se dirigirá directamente a una página web. Y la fecha de la compra, que estará escrita en fecha y hora. A continuación le damos en la parte superior izquierda vista hoja de datos. Tenemos que guardar sí. Y como podemos observar, tenemos nuestra hoja de datos ya creada. Podemos meter lo que serían campos, lo que serían los caracteres, refrigeradora, cantidad 25, un precio de 1200. Como podemos ver aquí, el total de la compra se nos despliega lo que es el calculado, lo que multiplica 25 por 1200, que nos da un total de 30.000. Podemos seguir observando. Podemos aquí ver la garantía, si desea o no el cliente garantía. Al momento de darle un visto, está diciendo que sí desea. Tenemos aquí los datos adjuntos, que vendría a ser nuestra imagen, para lo cual le damos doble clic, ponemos agregar y buscamos cualquier imagen que nosotros deseemos y podemos añadirles. Tenemos el email del proveedor, que al momento de nosotros dar clic podemos ir directamente al hipervínculo. También tenemos la fecha de la compra, que se describe así de esta manera. Podemos cambiarla normalmente aquí si nos despliega un calendario. Podemos ponerle cualquier fecha que nosotros queramos en el momento que se requirió.
Ya, ahora tenemos nosotros aquí lo que podemos calcular. Lo que nosotros daremos clic acá arriba donde dice la letra sigma totales. Al nosotros dar la tecla sigma totales nos despliega una ventana en la que nosotros se nos despliega aquí que podemos calcular. Podemos calcular la suma, el promedio, la cuenta, el máximo, el mínimo, la desviación estándar y la varianza. Para este caso vamos a sumar. Como podemos ver se nos suman las tres columnas que tenemos. Igual el precio lo podemos hacer en... Podemos sacar el promedio que es de 635, el total de la compra que es una suma, el total de lo que hemos vendido y la garantía aquí solo nos cuenta, solo nos puede contar. Entonces si damos clic aquí, ponemos cuenta, automáticamente se nos sale el número 2. Y esto sería todo, amigos, en la que sería nuestra primera revisión de la vista de hoja de datos en Access. Hola con todos, hoy les traigo un nuevo video en la cual vamos a utilizar el programa Microsoft Access, en la cual vamos a ver lo que son las tablas dinámicas. En este caso les voy a explicar un pequeño concepto de qué significan las tablas dinámicas, en la cual una tabla dinámica es una tabla interactiva que combina y compara rápidamente grandes cantidades de datos, que puede rotar las filas y columnas para ver resúmenes diferentes de los datos de origen, y se puede visualizar los detalles de áreas de intereses, en la cual vamos a explicar en un ejemplo, en la cual tenemos que tener primeramente una base de datos, en la cual tengo creada y damos doble clic para abrir, en la cual aquí podemos observar que ya tengo creadas mis tablas. Tengo creadas 5 tablas, en la cual vamos a utilizar ahora es la tabla compras. Damos doble clic para abrir nuestra tabla, en la cual aquí vamos a dar clic en el icono ver y dar clic en tablas dinámicas, en lo cual podemos observar que en nuestro lado derecho se nos abre una nueva ventana con los campos de esa tabla en la que vamos a ocupar. En este caso solo podemos arrastrar los campos o podemos dar un doble clic, ya que automáticamente se nos aparecen los campos. En este caso voy a utilizar los campos nombre, fecha, costo unitario y producto. En lo cual las tablas dinámicas, lo bueno es de crear es que tenemos la opción filtrar, en la cual aquí solo podemos ver los datos que vamos a necesitar en ese momento, o si queremos mensualmente o semanalmente los datos que queramos, o solo los datos que sean alfabéticamente que necesitemos. Esta es vuelta en la que podemos ver la fecha en la que necesitamos ver de tal día las compras o las ventas que hemos captado, en la cual aquí también tenemos los costos de cada producto que estamos vendiendo, en la cual aquí vamos a seleccionar los datos que queramos de 40 o de 50. Igual aquí los productos, vamos a ver qué productos nomás queremos saber los detalles, y si nos aparece con la opción filtrar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que siga sido de agrado. Gracias. Continuando con nuestro video, ahora vamos a ver en nuestro programa Access cómo manejar lo que es importar y exportar archivos en diferentes formatos en nuestro botón datos externos de la barra de herramientas de Access. Para ello ya tengo aquí algunas bases de datos para poder indicarles de mejor manera. Entonces yo voy a comenzar abriendo base Expo 1.
donde tengo mis tablas de camisetas, clientes, pedidos, pedido 1, productos, sucursales, donde cada uno igual está con su clave primaria. Listo, para comenzar vamos a dar en nuestra barra de herramientas un clic en el botón datos externos y vamos a comenzar exportando nuestros archivos. Entonces vamos a coger en este caso la tabla camisetas, que es mucho más corto para que no se demore mucho en cargar. Una vez que estemos en nuestra tabla camisetas, vamos a dar un clic en exportar en una hoja de cálculo de Excel. Aquí se nos despliega un asistente donde vamos a seleccionar, a direccionar donde queremos que se nos guarde nuestro archivo. En este caso voy a guardarla en el escritorio, en la carpeta prueba en Access. Dejamos con el mismo nombre de camisetas y damos un clic en guardar. Aquí le ponemos exportar datos con formato y diseño y abrir el archivo cuando finalice la exportación. Y le vamos a dar un clic en aceptar. Y esperamos un momento hasta que carguen el Excel. Listo, como podemos ver, nuestra tabla, nuestra base de datos en Excel es idéntica a la tabla camisetas, que en este caso exportamos. Lo he hecho pequeño para que no se demore mucho en cargar y hacer corto el video. Listo, una vez que tenemos esto, cerramos y damos un clic en cerrar a nuestro asistente, que nos indica que la exportación ha finalizado correctamente. Listo, ahora vamos a exportar a un archivo de texto. Igual vamos a dar un clic, vamos a hacer con otra tabla, un poco con más registros, y vamos a darle un clic en clientes. Entonces nos vamos a archivo de texto, igual seleccionamos donde lo vamos a guardar, vamos a dar un clic en prueba en Access y guardamos. Aquí igual exportar formato con diseño y abrir al finalizar la operación de la exportación. Damos un clic en aceptar, ahí le ponemos en Windows predeterminado aceptar. Entonces, como podemos observar, se nos ha desplegado nuestra tabla clientes en la WordPad, idéntica con todos los datos idénticos a nuestra tabla de clientes. Esa es la más pequeña para que puedan ir verificando. Listo, entonces esto de igual manera le cerramos y cerramos nuestro asistente, que nos indica que todo ha finalizado correctamente. Listo, ahora nos vamos a pedidos para hacer la exportación en un archivo de tipo de formato XML. Damos un clic, igual seleccionamos donde vamos a guardar, vamos al escritorio, a la misma carpeta y damos un clic en guardar. Listo. Aquí en este caso, como podemos observar, no nos sale para verificar el momento en que acabe la exportación, que se abra automáticamente, pero ya lo vamos a verificar abriendo desde la carpeta directamente. Aquí le vamos a dar un clic en aceptar. Aquí nos dice qué información va a exportar, el esquema y datos de XML. Vamos a dar un clic en aceptar y nos dice que ha finalizado correctamente, le damos un clic en cerrar. Entonces nos vamos al escritorio, a nuestra carpeta prueba en Access, y como podemos ver, el formato que estábamos realizando es XML. Nos vamos aquí a buscar documento XML, que está en XML, formato XML, y le abrimos.
igual en la WordPad se nos ha abierto, y como podemos observar, aquí nos da nuestra tabla, la que exportamos, que era pedidos. Nos bota en muchos comandos. En sí, este formato XML nos sirve para subir en la web. Cuando nosotros realizamos páginas web, tendríamos que copiar esta información en donde vayamos a insertarla. Listo, entonces este documento igual cerramos, volvemos a nuestra base de datos en Access, y de igual manera ahora nos toca exportar en PDF. Igual le damos un clic, seleccionamos de igual manera en donde vamos a guardar nuestro documento y vamos a dar un clic en publicar. De igual manera se nos ha desplegado automáticamente nuestro PDF. Este archivo se usa más para enviar, puede ser en las empresas hacia sus clientes, para que no puedan realizar ningún tipo de cambio, ya que es formato PDF. Como podemos observar, aquí se nos ha abierto con nuestro navegador, que debe estar predeterminado para hacer la lectura de los PDF. Igual aquí nuestro asistente nos dice que ha finalizado correctamente la exportación, y vamos a dar un clic en cerrar, y de igual manera cerramos nuestro documento. Ahora nos queda enviar por correo electrónico. En este caso no lo voy a poder realizar porque necesito configurar un correo electrónico de mi cuenta, y actualmente he tenido unos problemas, pero no es nada del otro mundo. Igual podemos coger aquí, seleccionamos nuestro formato en el que vayamos a exportar, vamos a dar un clic en aceptar, y automáticamente va a subirlo como archivo adjunto hacia el correo electrónico que tengamos abierto en nuestra cuenta de Windows. Como podemos ver, aquí nos dice debe crear un perfil de Microsoft, y bueno, en esta ocasión eso no podemos concretarlo, pero no es nada del otro mundo. Listo. Ahora vamos a enviar esta tabla pedidos, vamos a exportarla a otra tabla de Access mismo. Para ello vamos a dar un clic en Access, aquí vamos a tener que seleccionar hacia dónde vamos a enviar nuestra tabla de pedidos. Para ello nos vamos igual al escritorio y seleccionamos cualquier base de datos que tengamos en Excel. En este caso tengo esta que nos indica Bodegas Expodis. Entonces vamos a seleccionarla ahí. Antes, para poder verificar esto, vamos a abrir esa base de datos, la que nos dice Bodegas Expo. Vamos a esperar que se abra. Listo, como podemos ver aquí en tabla solo tenemos la tabla bodega en esta base de datos. Entonces vamos a proceder a cerrarla y vamos a examinar, y seleccionamos nuestra base de datos, que es Bodega Expo. Vamos a dar un clic en guardar y vamos a dar un clic en aceptar. Dice exportar pedidos a Bodegas Expo. Nos dice exportar tablas, definición y datos, o solo definición. Vamos a dejarla en definición y datos. Damos un clic en aceptar
Nos dice que esto se ha realizado correctamente. Vamos a darle un clic en aceptar. Listo, y vamos a abrir ahora nuestra bodega Expo para verificar que se ha exportado correctamente. Como podemos ver, aquí está la tabla pedidos con todos nuestros registros. Listo. De igual manera cerramos y ahora tenemos combinar con Word. Ahora nosotros sabemos que las combinaciones en Word se las utiliza más para enviar cartas, se puede decir automatizadas a nuestros clientes en caso de tener una empresa y no estar pasando el tiempo en realizar una por una. Entonces para ello vamos a utilizar nuestra tabla de clientes, damos un clic en combinar con Word y vamos a crear un documento nuevo y vincular los datos al mismo. Damos un clic en aceptar y aquí vamos a tener que realizar un formato que puede ser de alguna carta o de un informe. Listo. Donde como tenemos la cédula, el nombre del cliente y la cédula, vamos a tener aquí que poner señor y seguido de la cédula. Listo, donde vamos a indicar que vamos a tener una exposición de nuestros productos. Entonces vamos a dar un clic aquí en nuestro asistente en el formato cartas, vamos a dar un clic en siguiente. Ahora nos dice cómo desea configurar esta carta. Vamos a poner utilizar el documento actual, siguiente. Nos dice seleccionen los destinatarios, vamos aquí a editar lista de destinatarios y poner un visto en cada uno de los clientes que queramos enviarle nuestra carta. En este caso van a ser todos, vamos a poner aceptar. Vamos a dar un clic en siguiente donde nos dice escriba la carta, que ya la tenemos, y vamos a insertar los elementos. Damos un clic en más elementos, vamos a insertar la cédula primero, damos un clic en cerrar y ahora vamos a insertar el nombre del cliente. Vamos a dar un clic en insertar, vamos a poner un clic en siguiente y siguiente. Ahora vamos, como podemos ver, ya nos ha botado una vista preliminar en donde se encuentra el nombre y la cédula del primer cliente. Entonces vamos a poner en editar cartas individuales para verificar que hay una carta para cada cliente. Vamos a dar un clic ahí, combinar registros, todos, aceptar. Y como podemos observar, ya tenemos nuestra carta con el nombre y la cédula de cada cliente, separado por hoja. Listo. Entonces este documento lo vamos a cerrar y en este caso no lo vamos a guardar porque no es importante. Y listo. Ahora vamos a el botón más. De igual manera aquí vamos a poder exportar a Word. Vamos a dar un clic en exportar a Word. Vamos a poner un clic en examinar en el escritorio. Igual en prueba access, abrir y un clic en guardar. Igual vamos a poner que se abra automáticamente para poder visualizar. Damos un clic en aceptar. Listo, como podemos ver, de igual manera nos ha exportado nuestra tabla de clientes a un documento de Word. De igual manera vamos a cerrar y vamos a cerrar el asistente.
Por último vamos a ver un documento HTML. Igual vamos a seleccionar en dónde vamos a guardarla y que se abra automáticamente. Vamos a dar un clic en aceptar. Como podemos ver, ya se nos ha abierto en nuestro navegador predeterminado en archivo HTML, que de igual manera nos sirve para insertar cuando nosotros tengamos nuestras páginas web. Igual esto vamos a cerrar y cerramos el asistente. Listo. Ahora vamos a cerrar todo. Bueno, ahora para importar archivos de diferente formato a Access, como podemos ver, tenemos tres tablas: camisetas, clientes y pedidos. Vamos a importar primero un archivo de Excel, donde vamos a tener que seleccionar qué archivo queremos traer, que va a ser en nuestra carpeta Exportix 2, archivos para importar, sucursales 2. Vamos a dar un clic en abrir y en aceptar. Aquí en nuestro asistente vamos a dar clic en siguiente, igual en siguiente. Aquí nos dice seleccionar clave principal automáticamente por Access. Vamos a ponerle elegir clave principal, que va a ser el código de la sucursal. Vamos a dar en clientes y vamos a ponerle sucursales de nombre. Vamos a dar un clic en finalizar y cerrar. Como podemos ver, aquí se nos ha creado nuestra nueva tabla sucursales. Si la abrimos, tenemos nuestras 5 sucursales de nuestra empresa. Listo. Vamos a cerrar. Ahora vamos a traer una tabla de otra base de datos de Access hacia nuestra base de datos actual. Vamos a dar un clic en Access. Vamos a examinar. De igual manera, vamos a seleccionar en este caso bodegas. Vamos a dar un clic en abrir. Vamos a dar un clic en aceptar. Y aquí vamos a seleccionar aquí se nos va a desplegar todas las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Como tenemos solo bodegas, seleccionamos bodegas y damos un clic en aceptar. Vamos a dar un clic en cerrar y como podemos ver, se nos ha creado nuestra tabla bodegas, que en este caso nuestra empresa solo tiene 3 bodegas, se puede decir a nivel nacional. Listo, vamos a cerrar. Vamos a cerrar nuestra tabla. Y ahora vamos a traer un archivo XML. Vamos a dar un clic en examinar. Y vamos al escritorio a buscar un archivo XML. En este caso va a ser productos con precio. Vamos a dar un clic en abrir y aceptar. Aquí seleccionamos la tabla productos con precio que vamos a importar. Vamos a dar un clic en aceptar y cerrar. Como podemos ver, ya se nos ha creado nuestro producto con precio. Y si lo podemos observar aquí en el escritorio, la teníamos en comandos. Listo. Bueno amigos, eso sería todo por hoy en este video tutorial. Espero les sirva de mucho y espero haber sido lo más claro posible para su mayor comprensión. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.